El viejo transporte se detuvo con un silbido y el sistema hidráulico oxidado crujió bajo el peso del desuso. Malcolm Spielberg pisó la agrietada plataforma de aterrizaje. Sus desgastadas botas dejaron huellas polvorientas en un suelo que no había recibido visitas en años. Con 58 años, sienes canosas y manos callosas que contaban historias de una vida dedicada a arreglar cosas que otros consideraban irreparables, Malcolm se ajustó el gastado cinturón de herramientas que colgaba de su cintura y entrecerró los ojos al mirar la estructura abandonada que tenía delante. Bueno, eso es algo que no se ve todos los días, murmuró para sí mismo, con la voz ronca por la falta de uso. La estructura que tenía delante era inconfundible. Un restaurante antiguo de estilo terroso con un exterior metálico curvo y ventanas panorámicas, extrañamente ubicado en este puesto avanzado olvidado de Geraisen Station. Aún más extraño era el hecho de que había sido construido para parecer deliberadamente retro, una porción anacrónica del siglo XX estadounidense flotando en el borde del brazo de Perseo. Lo que llamó la atención de Malcolm fue el panel de exhibición sobre la entrada, cuyas letras aún brillaban levemente en rojo a pesar de años de abandono. Hacer Sydney. El cartel parpadeaba intermitentemente como si luchara por conservar los últimos vestigios de su vida electrónica. Malcolm se rió entre dientes. Probablemente quería decir haz de Sydney tu parada o algo similarmente pintoresco antes de que el resto de las letras fallaran. Malcolm no había planeado detenerse aquí. Ya nadie se detuvo en Geraisen 5. Desde que la derivación del agujero de gusano no había desviado todo el tráfico principal directamente a las colonias de Arcturus. Pero cuando su destartalada embarcación, a la que cariñosamente llamaba el Scrape solo él, empezó a hacer ese particular ruido chirriante, eso significaba que el regulador gravitacional estaba a punto de volverse crítico. No tuvo más opción que desembarcar en el puerto más cercano. Y allí estaba, abandonado a su suerte hasta que pudiera reunir las piezas necesarias para que el desguazado volviera a volar. Dado el estado de este puesto avanzado, eso podría llevar semanas. Su estómago rugió, recordándole que no había comido desde que salió de la estación Vega. Se dio una palmadita en los bolsillos, sintiendo el escaso puñado de créditos que constituían toda su fortuna. Ni siquiera alcanza para un nacimiento en lo que fuera que aquí se consideraba alojamiento, si es que tal cosa existía. Ya no. Otra vez sin hogar, viejo, murmuró para sí. Algunas cosas nunca cambian. Sin nada que perder, Malcolm se acercó al restaurante. La puerta se abrió con un silbido, como si le sorprendiera que la llamaran para entrar en servicio después de tanto tiempo. En el interior, todo era exactamente como lo había esperado. Cabinas cubiertas de cuero sintético rojo, un largo mostrador con taburetes fijos, y detrás de él, un antiguo procesador de alimentos. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero notablemente intacto. Malcolm pasó el dedo por el mostrador, dejando una línea limpia en la suciedad. Ni siquiera los saqueadores pensaron que este lugar valiera la pena, reflexionó. Pero donde otros veían basura, Malcolm siempre había visto oportunidades. Ese talento no lo había hecho exactamente rico. Todo lo contrario, pero lo había mantenido vivo todos estos años. Se dirigió hacia detrás del mostrador y examinó el procesador de alimentos. Era un modelo antiguo, un Neutrifab 5000, popular hace unos 20 años, antes de que los ensambladores moleculares más nuevos los volvieran obsoletos. Pero el Neutrifab tenía una ventaja. Fue construido como un tanque, diseñado para ser reparado en lugar de reemplazado. Justo el tipo de tecnología que Malcolm entendía íntimamente. Cuando abrió el panel de mantenimiento, un sonido suave y preocupante lo sobresaltó. De debajo del mostrador emergió un droide de servicio, tan cubierto de polvo que Malcolm no lo había notado. El droide era humanoide desde la cintura para arriba con una base cilíndrica en lugar de piernas, un diseño que había sido común en el servicio de comida hace unos 30 años. Sus fotorreceptores cobraron vida, bañando el rostro sorprendido de Malcolm con un suave resplandor azul. «Bienvenido a Sydney», dijo con una agradable voz femenina empañada por la estática.
Soy unidad de servicio T3S. ¿Quieres ver nuestro menú? Malcolm miró al droide con incredulidad. ¿Aún estás operativo después de todo este tiempo? La cabeza de T3S se inclinó ligeramente, un gesto demasiado humano que era al mismo tiempo encantador y ligeramente inquietante. Mis celdas de energía están al 7,3% de su capacidad. Entré en modo de espera cuando cesó el tráfico de clientes. Tiempo estimado en espera, 6.412 días, silbó Malcolm. Eso es más de 17 años. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué pasó con este lugar? Sydney cerró cuando se completó la circunvalación. T3S respondió con naturalidad. El propietario Sydney Trustinin intentó mantener las operaciones durante 342 días después de la circunvalación antes de que las realidades económicas obligaran al cierre. Y ella te dejó aquí. Lo dejó todo. El propietario Trustin tenía la intención de regresar con transporte para el equipo y el inventario. Ella me ordenó mantener el local hasta su regreso. La voz de T3S bajó ligeramente. Mi cronómetro indica que tiene 6,70 días de retraso. Malcolm sintió una punzada de empatía por el droide abandonado. Él sabía lo que era quedarse atrás, ser olvidado. Lamento tener que decírtelo, pero no creo que Sydney regrese. T3S se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando esta información. Eso explicaría la prolongada ausencia. Mi programación requiere que continúe realizando mantenimiento a Sydney hasta que sea desmantelado adecuadamente o hasta que se produzca un corte de energía. Mi tiempo operativo restante estimado es de 3 días, 4 horas y 17 minutos con los niveles actuales de consumo de energía. Malcolm miró alrededor del restaurante abandonado y luego volvió a mirar al droide. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, probablemente condenada al fracaso, pero que hizo que su corazón se acelerara con la posibilidad por primera vez en años. ¿Qué pasaría si, dijo lentamente, en lugar de esperar a cerrar, me ayudaras a poner este lugar en funcionamiento nuevamente? Los fotorreceptores de T3S se iluminaron. ¿Deseas reabrir Sydney's? ¿Estás autorizado por el propietario Trustin? Malcolm se encogió de hombros. Sydney se fue hace mucho tiempo. Lugar como este abandonado desde hace 17 años. Legalmente es un salvamento. Y el salvamento es lo que mejor hago. Extendió su mano hacia el droide. Soy Malcolm Spielberg, por cierto, mecánico, manitas, desde hace unos 10 minutos, restaurador. T3S observó su mano por un momento antes de extender su propio apéndice metálico en respuesta. Un placer conocerte, Malcolm Spielberg. Mis protocolos de interacción social indican que este es un cambio ocupacional significativo. ¿Puedo preguntarle sobre sus calificaciones en gestión de servicios de alimentos? Malcolm se rió mientras se estrechaban las manos. Absolutamente ninguno, pero he comido en restaurantes de 3 sistemas de estrellas y puedo arreglar cualquier cosa que tenga piezas móviles. Le dio unas palmaditas a la unidad Neutrifab, incluida a esta anciana. En cuanto al aspecto comercial, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? La gente necesita comer, especialmente en puestos olvidados como este. En la actualidad hay 78 residentes permanentes en Geraisen 5. Se suministran T3 de forma eficiente, además de un promedio de 12 visitantes transitorios por mes estándar. Esto representa una disminución del 97,3% con respecto al pico de población. Las cejas de Malcolm se levantaron. ¿Tantos? Me imaginé que el lugar estaba desierto. Caminó hacia los grandes ventanales, limpiando un poco la suciedad para mirar afuera. A lo lejos, podía distinguir las tenues luces de lo que debía ser la zona residencial de la estación. Me pregunto qué los mantiene aquí. Geraisen 5 mantiene una pequeña operación de refinamiento para la extracción de minerales especializados del cinturón de asteroides cercano, explicó T3S. Además, 17 residentes son jubilados que decidieron quedarse después de que la estación pasara de ser primaria a terciaria. ¿Y dónde come esta gente ahora?
Las unidades de síntesis de alimentos son estándar en todos los barrios residenciales para comidas comunitarias. Los registros indican que un establecimiento permanece operativo en el centro. Moyis Malekial, un dispensario de suplementos nutricionales. Malcolm Grimst. Suplementos nutricionales. Eso no es comida. Eso es supervivencia. Se volvió hacia el restaurante con renovada determinación. Esta gente merece algo mejor. Se merecen comida real, un lugar donde reunirse, para recordar cómo era la vida antes de que este lugar fuera olvidado. Empezó a caminar de un lado a otro, con la mente llena de posibilidades. Empezaremos por algo sencillo. Comidas reconfortantes clásicas de todas las colonias. Clásicos de la tierra. Fusión marciana. Quizás incluso algún análogo de mariscos europeos, si puedo calibrar el sintetizador correctamente. Se detuvo al notar la mirada fija de T3S. ¿Qué? Su entusiasmo es admirable, Malcolm Spielberg, pero su propuesta enfrenta importantes obstáculos. Los requisitos de energía, el abastecimiento de materias primas, la restauración de equipos y las licencias municipales presentan desafíos sustanciales. Malcolm hizo un gesto de desdén con la mano. Detalles, problemas solucionables. Se acercó a T3S con expresión seria. La verdadera pregunta es, ¿estás dentro? Sus baterías se están agotando y supongo que las celdas de energía de reemplazo para su modelo ya no son exactamente algo estándar. Puedo modificarte para que aceptes fuentes de energía modernas, tal vez incluso mejorar algunos de tus sistemas mientras estoy en ello, pero necesito saber si quieres ser parte de este plan loco. T3S permaneció en silencio durante un largo momento. Sus procesos zumbaban suavemente mientras consideraba. Finalmente, ella habló. Mi directiva principal es servir a Sydney. Si Sydney continúa bajo una nueva administración, estaría cumpliendo mi propósito. Su modulador de voz pareció fortalecerse ligeramente. Además, considero indeseable la desactivación permanente alternativa. Te ayudaré, Malcolm Spielberg. Malcolm sonrió ampliamente. Llámame Malcolm y creo que deberíamos cambiar el nombre del lugar. Sin ofender a Sydney, quienquiera que fuera, pero este es un nuevo comienzo. Miró a su alrededor pensativamente. ¿Qué tal el puesto avanzado final? ¿Demasiado dramático? Quizás algo más atractivo, sugirió T3S. Mis indicadores de satisfacción del cliente indican que los establecimientos de comida con una nomenclatura optimista reciben índices de aprobación un 7,4% más altos. Me parece bien. ¿Qué pasa con el Starlight Diner? Este lugar podría ser más que simplemente un lugar para comer. Podría ser un faro que una a la gente. Los fotorreceptores de T3S se iluminaron. La luz de las estrellas, un punto de iluminación celestial. Sí, esta designación tiene una adecuación tanto literal como metafórica. Es la luz de las estrellas. Entonces Malcolm extendió su mano nuevamente, esta vez más formalmente. Fogonadura. T3S tomó su mano. Fogonadura. Y así comenzó la aventura comercial más improbable en Geraisen 5, tal vez en todo el brazo Perseus. Durante las siguientes semanas, Malcolm se dedicó al proyecto de restauración con una energía que no había sentido en décadas. Recogió piezas de las secciones abandonadas de la estación, intercambió sus habilidades mecánicas con los pocos negocios que aún estaban en funcionamiento. Poco a poco, devolvió la vida al viejo restaurante. Los sistemas de energía fueron el primer desafío. La administradora de la estación, una mujer perpetuamente agobiada llamada directora Eleyanena Barnes, inicialmente se mostró escéptica ante los planes de Malcolm. A ver si lo entiendo, dijo, levantando la vista de su escritorio abarrotado en la pequeña oficina administrativa que era lo más parecido a un gobierno que Horizonte 5 tenía. ¿Quieren extraer energía adicional de nuestra red, ya de por sí sobrecargada, para operar un restaurante? Su tono dejaba claro lo frívola que le parecía la idea. Malcolm se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. Directora Barnes,
¿Cuándo fue la última vez que comió sin un sintetizador básico? Algo que sabía como si hubiera sido hecho con verdadero cuidado, no simplemente ensamblado molécula por molécula para cumplir con los requerimientos nutricionales mínimos. La expresión de Barnes se suavizó ligeramente. Eso no tiene ninguna relevancia, es completamente relevante, interrumpió Malcolm. Esta gente, tu gente, vive al borde de la nada, haciendo el trabajo que nadie más quiere hacer. ¿No merecen algo mejor que la mera supervivencia? ¿No merecen un poco de alegría en sus vidas? Barnes guardó silencio un momento y luego suspiró. No puedo autorizar un consumo adicional de energía de la red principal. Ya estamos operando al 92% de nuestra capacidad. El rostro de Malcolm decayó, pero Barnes levantó una mano. Sin embargo, en el casco exterior de la estación hay un panel solar sin utilizar. Se instaló para los jardines hidropónicos que quedaron abandonados cuando se construyó la circunvalación. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si alguien dijera que hay que reacondicionar ese panel para un nuevo negocio, no creo que nadie se opusiese oficialmente. No sé nada de esta conversación. Malcolm sonrió. Siempre he preferido pedir perdón a permiso. Gracias, director. No me agradezcas todavía, Spielberg. Si tu pequeño proyecto interrumpe las operaciones de la estación de alguna manera, haré que tú y tu droide asistente sean expulsados al espacio. Claro, Cristal, respondió Malcolm. Imperturbable ante la amenaza, lidió con administradores más duros que el Ellanena Barnes en su época. El panel solar resultó estar en mejores condiciones de las que Malcolm se había atrevido a esperar, necesitando solo pequeñas reparaciones y recalibración. Con la energía asegurada, centró su atención en los T3. La situación de la batería del droide de servicio era crítica. Sus celdas de energía originales estaban degradadas sin posibilidad de reparación, y era imposible encontrar reemplazos para un modelo tan antiguo. Malcolm pasó 3 días seguidos marcha atrás. Diseñando su sistema de energía, finalmente creó un adaptador que le permitió usar celdas de energía modernas, comunes en los equipos de minería de la estación. ¿Qué se siente?, preguntó mientras cerraba el panel de acceso en su espalda después de instalar el nuevo sistema. Los fotorreceptores de T3S brillaban con más intensidad que Malcolm hasta entonces. Capacidad operativa al 93%. Esto es inesperado. Se movió por el restaurante con una fluidez renovada. Mis actuadores de movimiento responden con mayor eficiencia. Malcolm sonrió con orgullo. Me tomé la libertad de reemplazar algunos de sus sistemas hidráulicos mientras estuve allí. Los originales eran de última generación hace 30 años, pero las tecnologías avanzaron. Estos nuevos son más ligeros y responden mejor. Gracias, Malcolm. Esta mejora me permitirá atender a los clientes con mayor eficiencia. Malcolm rió entre dientes. No lo hice por eso, T3S. Lo hice porque mereces moverte sin esfuerzo. Ni siquiera los seres mecánicos deberían tener que luchar para existir. T3S ladeó la cabeza. No experimento la incomodidad como los seres orgánicos. Quizás no, pero experimentas algo análogo. Tensión del sistema. Ineficiencia operativa. Llámalo como quieras, pero ningún ser debería tener que soportar sufrimiento innecesario. Le dio una palmadita en el hombro metálico. En fin, tenemos mucho más trabajo que hacer. La unidad Neutrifab es la siguiente en mi lista. El sintetizador de alimentos resultó ser un desafío mayor de lo que incluso Malcolm había anticipado. La mecánica básica era sólida. El Neutrifab 5000 había sido construido para durar. Pero la base de datos de recetas estaba corrupta y las matrices de ensamblaje molecular necesitaban una recalibración completa. Malcolm pasaba largas noches encorvado sobre la máquina, con T3S sosteniendo herramientas y ofreciendo sugerencias basadas en su programación de hospitalidad. La calibración sigue fallando, murmuró Malcolm, saboreando el último resultado. Algo que se suponía que era café,
pero sabía más a plástico quemado con un toque de lo que caritativamente podría llamarse nuez moscada. Los compuestos orgánicos no se unen correctamente. Tal vez el problema esté en la secuenciación aromática, sugirió T3. Las cadenas moleculares de las bebidas requieren un control preciso de la temperatura durante su formación. Malcolm la miró con renovado respeto. ¿Conoces la calibración de Nutrifab? Pensé que simplemente estabas programado para el servicio. El propietario Trustin realizó un mantenimiento regular de todos los equipos. Fui programado para observar y ayudar. Si bien carezco de esquemas técnicos, tengo datos de observación que pueden ser útiles. Bueno, me condenarán, dijo Malcolm sonriendo. Estás lleno de sorpresas, ¿no? Con la ayuda de T3S, la Nutrifab finalmente volvió a funcionar, siendo capaz de producir de todo, desde café simple hasta comidas complejas que, si bien no eran exactamente iguales a sus contrapartes producidas naturalmente, eran muy superiores a los suplementos nutricionales insípidos a los que los residentes de la estación se habían acostumbrado. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad de Geraisen 5. Los primeros clientes comenzaron a llegar, incluso antes de que Malcolm terminara de restaurar el interior del restaurante. Al principio vinieron por curiosidad, atraídos por los rumores sobre el extraño y viejo mecánico y su compañero droide de servicio que estaban devolviendo la vida a los abandonados Sydneys. Verónica Palmer, ingeniera jefe de la planta de refinamiento de minerales, se convirtió en su primera empleada habitual. Una mujer de unos 60 años con cabello negro con mechas plateadas y manos perpetuamente manchadas de grasa. Ella le recordaba a Malcolm a sí mismo en muchos aspectos. Este café, dijo después del primer sorbo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. En realidad sabe a café. Café de verdad, no a esa aproximación sintética que obtenemos de las unidades estándar. Ella tomó otro sorbo apreciativamente. ¿Cómo lo lograste? Malcolm se encogió de hombros modestamente. Todo está en la calibración. La mayoría de la gente simplemente acepta la configuración de fábrica, pero si te tomas el tiempo para ajustar los patrones de enlace molecular, puedes acercarte mucho más a la realidad. Bueno, usted se ha ganado un cliente fiel, señor Spielberg, declaró Verónica. Estaré aquí todas las mañanas antes de mi turno. Fiel a su palabra, Verónica apareció exactamente a las 6:30 del día siguiente y todos los días siguientes. Pronto, otros trabajadores de la refinería comenzaron a seguir su ejemplo, deteniéndose a la luz de las estrellas antes o después de sus turnos. A continuación llegaron los jubilados, atraídos al principio por la novedad, pero quedándose por la atmósfera que Malcolm y T3 se habían creado, cálida, acogedora, un recordatorio de tiempos más prósperos. Leonard Wilson, un exminero de asteroides que se había establecido en Geraisen 5 para su jubilación, se convirtió en otro personaje fijo del restaurante. A sus 70 años, con un rostro curtido que reflejaba las penurias de una vida transcurrida en el espacio, Leonard tenía historias de todos los rincones de los sistemas colonizados. ¿Sabes a qué me recuerda este lugar? Dijo una tarde, mientras señalaba el restaurante con su taza de té sintetizado pero de sabor notablemente auténtico. Había un pequeño lugar en Europa, justo en el borde del caos de Connemara. El borde congelado, lo llamaban. La mejor langosta sintética que jamás hayas probado. Suspiró con nostalgia. Un lugar como este le da a un viejo espaciador un lugar al cual pertenecer. En algún lugar que no esté solo esperando morir. Malcolm asintió, comprendiendo completamente. Eso es exactamente lo que quiero que sea Starlight. No solo un lugar para comer, sino un lugar al que pertenecer. A medida que la reputación del restaurante crecía, incluso los comerciantes ocasionales que pasaban por Geraisen 5 comenzaron a detenerse a la luz de las estrellas. Malcolm instaló un sencillo tablero de anuncios donde los visitantes podían dejar mensajes, compartir noticias de otros sistemas o publicar avisos sobre productos que querían comprar o vender. Sin planearlo, Starlight se convirtió en el centro de información de Geraisen 5,
el único lugar donde los residentes podían sentirse conectados con la galaxia más amplia. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. 3 meses después de la apertura, Malcolm enfrentó una escasez crítica de materias primas para Neutrifab. Las proteínas, los carbohidratos y los compuestos de sabor básicos que formaban los componentes básicos de los alimentos sintetizados se estaban agotando, y las naves de suministro de la estación solo llegaban trimestralmente, si es que se acordaban de venir. Podríamos reducir nuestra oferta de menú, sugirieron los T3 mientras inventariaban sus menguantes suministros. Una capacidad del 40% ampliaría nuestros materiales restantes por 37 días más. Malcolm meneó la cabeza. No es una opción. La gente ahora cuenta con nosotros. Necesitamos encontrar otra fuente. Caminaba de un lado a otro por la cocina del comedor, pensando intensamente. ¿Qué pasa con los jardines hidropónicos? El director Barnes mencionó que estaban abandonados, pero la infraestructura aún debe estar allí. T3S inclinó la cabeza, accediendo a su base de datos interna. Los esquemas de la estación indican que la sección hidropónica está ubicada en el anillo exterior, sección 14C. Sin embargo, esa sección fue desmantelada y ya no recibe soporte vital. Malcolm sonrió. Entonces traeremos trajes. Vamos, T3S. Es hora de una pequeña expedición. El viaje hacia los jardines hidropónicos abandonados los llevó a través de pasillos poco transitados de la estación. Algunos estaban tan descuidados que la iluminación de emergencia había fallado, dejándolos navegando gracias al haz de la lámpara portátil de Malcolm. Los T3, a los que no les preocupaba la falta de oxígeno en esas secciones fuera de servicio, iban a la cabeza, mientras Malcolm los seguía con su traje ambiental remendado, cuyo leve silbido con cada inhalación era un recordatorio de su condición menos que perfecta. Acercándose a la sección 14C, T3S anunció. Su voz llegó a través del sistema de comunicación de los trajes. Los sensores ambientales indican presión 0, oxígeno 0 y temperatura de menos 40 grados centígrados acogedor, murmuró Malcolm. Esperemos que a los equipos de jardinería les haya ido mejor que a la atmósfera. Las enormes puertas de la sección hidropónica fueron selladas. Los protocolos de confinamiento de emergencia siguen vigentes después de todos estos años. Malcolm examinó el panel de control, sacudiendo la cabeza ante la complejidad de eludir tales sistemas. Luego, encogiéndose de hombros, simplemente abrió un panel de mantenimiento debajo de los controles y conectó manualmente 2 juegos de cables. Las puertas se abrieron con un crujido, pero de mala gana. A veces el enfoque directo es el mejor, le explicó a T3S, quien había observado el bypass con lo que Malcolm juró que era desaprobación en sus fotorreceptores, a pesar de su falta de expresiones faciales convencionales. Los jardines hidropónicos que se extendían más allá eran un espectáculo fantasmal. Hileras y hileras de bandejas de cultivo se extendían ante ellos, vacías ahora, pero estructuralmente intactas. Los sistemas de circulación de agua se habían secado hacía tiempo y los sistemas de iluminación especializados estaban apagados. Sin embargo, la infraestructura básica se mantuvo sólida, lo que demuestra la sobreingeniería que había caracterizado la construcción original de la estación. Esto es perfecto, dijo Malcolm, mientras su aliento empañaba su casco mientras observaba el espacio. Con algunas reparaciones a los sistemas de agua, nueva iluminación y, por supuesto, represurización, podríamos cultivar aquí vegetales reales, alimentos reales, no aproximaciones sintetizadas. Los requerimientos de energía serían sustanciales, advirtió T3S. Se estima que el consumo excedería nuestra capacidad actual de paneles solares en aproximadamente un 70%. Malcolm hizo un gesto de desdén con la mano enguantada. Entonces, ampliaremos el parque eólico o añadiremos turbinas eólicas al exterior de la estación. O ambos. Sus ojos brillaban de emoción detrás de su máscara. ¿No lo ves, T3S? No se trata solo de mantener el suministro de Starlight. Esto podría cambiar la vida en Gerais en 5 para todos.
Alimentos reales cultivados aquí mismo en lugar de ser importados o sintetizados. T3S se quedó en silencio por un momento, procesando. Tu propuesta tiene mérito, Malcolm. Sin embargo, la inversión de recursos necesaria es significativa. La probabilidad de fallo es de aproximadamente 63,7%. Malcolm se rió. Esas son mejores probabilidades que la mayoría de mis empresas. Vamos, regresemos y comencemos a planificar. Tenemos un jardín que resucitar. El proyecto de hidroponía se convirtió en la obsesión de Malcolm. Durante los meses siguientes, recurrió a la experiencia de ingeniería de Verónica, negoció con comerciantes para obtener equipos especializados e incluso convenció al director Barnes para que asignara una pequeña cantidad de los fondos de reserva de emergencia de la estación al proyecto, argumentando con éxito que la seguridad alimentaria constituía una emergencia legítima. Mientras Malcolm se centró en los aspectos técnicos del jardín, T3S se hizo cargo de más de las operaciones diarias del Starlight. Su programación de servicio al cliente la convirtió en una anfitriona natural y desarrolló una notable capacidad para recordar no solo los pedidos de los clientes, sino también sus historias personales, creando conexiones que hacían que la gente volviera. También comenzó a experimentar con Nutrifab, llevando sus capacidades más allá de los parámetros estándar. Ajustando minuciosamente los compuestos de sabor y las matrices de textura, creó platos exclusivos que se volvieron legendarios en todo el sector. De Geraisen Sunrise, una oferta de desayuno que de alguna manera capturó la esencia de la esperanza en forma de comida. Y el consuelo de los mineros, un abundante guiso que ganó su nombre por brindar un consuelo genuino a las trabajadoras tripulaciones de la refinería. 6 meses después de que Starlight abriera sus puertas, la primera cosecha de los revitalizados jardines hidropónicos estaba lista. Malcolm se mantuvo orgulloso entre las hileras de lechugas, tomates y hierbas reales, respirando profundamente el aire húmedo con aroma a tierra que ahora se mantenía en la sección del jardín represurizada. Todavía no puedo creer que hayas logrado esto, dijo el director Barnes, mientras extendía la mano para tocar un tomate maduro con algo parecido a la reverencia. Cuando usted propuso por primera vez este plan, estaba seguro de que terminaría en un fracaso catastrófico. Malcolm se rió entre dientes. Su confianza es conmovedora, director, pero incluso yo tengo que admitir que resultó mejor de lo que esperaba. Él cogió el tomate que ella estaba admirando y se lo ofreció. El primer contacto debería ser usted, como administrador de la estación. Barnes aceptó el tomate con una vacilación inusual, como si estuviera manipulando un objeto precioso. Ella le dio un mordisco y sus ojos se abrieron con sorpresa y deleite. «Cielos», murmuró. «Me había olvidado. Realmente había olvidado el sabor de la comida real». Malcolm asintió en señal de comprensión. «Esto es lo que pasa aquí en el borde. Olvidamos los pequeños placeres. Empezamos a pensar que sobrevivir es suficiente». Hizo un gesto hacia el próspero jardín. «Pero la gente necesita más que sobrevivir. Necesitan belleza, sabor, conexión. Necesitan recordatorios de lo que hace que valga la pena vivir». La introducción de productos frescos al menú de Starlight causó sensación en Geraisen 5. Los residentes que no habían salido de la estación en años se encontraron experimentando sabores de los que solo tenían recuerdos, mientras que los individuos más jóvenes de la estación probaron vegetales reales por primera vez en sus vidas. La reputación del restaurante se extendió más allá de Horizonte 5, llevada por comerciantes y algún que otro inspector del gobierno a otros puestos de avanzada, colonias, y eventualmente, incluso a los sistemas internos. Un año después de que Malcolm descendiera por primera vez de su defectuoso transporte hacia el puesto avanzado olvidado, el Starlight recibió a su visitante más sorprendente hasta el momento. Una elegante nave privada atracó en Geraisen 5. Su diseño era tan vanguardista que causó revuelo entre la pequeña población de la estación. De allí emergió una mujer elegantemente vestida de unos 70 años, con su cabello plateado arreglado en un estilo elaborado que no había estado de moda en los sistemas centrales durante al menos una década.
Cuando entró en la luz de las estrellas durante la hora punta del almuerzo, las conversaciones se calmaron mientras las cabezas se giraban para observar a este visitante inusual. Malcolm estaba en la parte de atrás, haciendo pequeños ajustes al Neutrifab, que había desarrollado una molesta tendencia a vender más de lo debido cada tercera comida, mientras T3S se encargaba de la parte delantera del local. El droide de servicio se acercó al recién llegado con su habitual actitud de bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos a Starlight. ¿Preferirías sentarte en el mostrador o en una cabina? La mujer miró fijamente a T3S con expresión ilegible. T3S, ¿realmente eres tú? Después de todo este tiempo, los fotorreceptores de T3S se iluminaron en lo que Malcolm llegó a reconocer como su equivalente a la sorpresa. Patrón de voz reconocido, identidad confirmada. Sidney Trustinin, propietario activo del sistema. Malcolm salió de la cocina justo a tiempo para escuchar este intercambio, limpiándose las manos con un trapo. ¿Lo escuché bien? ¿Tú Sidney? ¿El Sidney? La mujer se volvió hacia él y lo observó con ojos perspicaces. Y tú eres Malcolm Spielberg, mamá, actual propietaria de lo que solía ser Sidney's, ahora llamado Starlight. Él extendió su mano, la cual ella contempló por un momento antes de estrecharla con firmeza. Entonces, eres tú, dijo crípticamente. Y cuando llegaron a Arcturus Prime informes sobre el milagroso resurgimiento de una estación sin futuro centrada en un restaurante extraordinario, apenas podía creerlo. Entonces escuché descripciones de un droide de servicio que coincidía con las especificaciones de T3S. Ella negó con la cabeza, asombrada. Tenía que verlo con mis propios ojos. Malcolm señaló una mesa vacía. ¿Por qué no nos sentamos? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Durante la siguiente hora, Sidney Trustin contó su historia. Tras abandonar el restaurante cuando la circunvalación dejó a Horizonte 5 económicamente inviable, tenía la intención de regresar por su equipo, y especialmente, por los T3, a quienes consideraba más compañeros que propiedad. Pero la vida en los sistemas centrales tenía su propio impulso. Y los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y finalmente se convenció de que regresar para rescatar un negocio fallido en un puesto de avanzada olvidado no merecía el esfuerzo ni el gasto. Construí una nueva vida, explicó, bebiendo el café que Malcolm había insistido en servirle, hecho con crema de verdad de la pequeña explotación lechera que se había establecido junto a los jardines. Abrió un nuevo restaurante en Arcturus Prime, para satisfacer los gustos nostálgicos de los expatriados terrestres. Fue un éxito, un gran éxito. Desde entonces, he expandido mi negocio a 7 locales en 3 sistemas. Felicidades, dijo Malcolm sin envidia. Claramente tienes talento para el negocio. Sidney asintió distraídamente, con la mirada fija en T3S, que estaba cerca, aún procesando el regreso de su dueño original. El problema es, señor Spielberg, el éxito nunca me pareció del todo correcto. Siempre supe que había dejado algo importante atrás. Se giró hacia T3S. Lamento haberte abandonado. No hay excusa que lo corrija. T3S ladeó la cabeza. Tomo nota de tu disculpa. Sidney Trustinin. Sin embargo, es innecesaria. Mi propósito se ha cumplido a través del servicio en Starlight. Malcolm Spielberg ha sido un socio ejemplar. Sidney arqueó una ceja. Socio, no propietario. Así es, confirmó Malcolm. T3S y yo somos socios iguales en esta empresa. Ella no es una propiedad. Ella es el alma de este lugar. Sidney lo observó durante un largo instante y luego sonrió lentamente. ¿Sabes? Cuando oí que alguien se había hecho cargo de mi antiguo restaurante, vine aquí con la intención de hacer valer mis derechos legales. El lugar estaba técnicamente abandonado, no entregado. Echó un vistazo al concurrido restaurante, observando a los alegres clientes, las flores frescas en cada mesa, el tablón de anuncios lleno de avisos comunitarios. Pero ahora veo que sería un grave error. Ha creado algo extraordinario aquí, señor Spielberg,
algo que no imaginé. Malcolm se tensó ligeramente. ¿Y ahora qué? Sidney metió la mano en su elegante bolso y sacó una tableta de datos. Con unos gestos rápidos, sacó un documento legal y se lo deslizó por la mesa a Malcolm. Una transferencia de propiedad. Todos los derechos legales sobre la propiedad, el equipo y el negocio, antes conocido como Sidney's, ahora oficialmente reconocido como Starlight, transferidos a Malcolm Spielberg. Y miró a T3S. La unidad de servicio de T3S reconocida como una entidad consciente con derechos de propiedad. Bajo la Ley de Personalidad de la Inteligencia Artificial de 2230. Malcolm miró el documento conmocionado. Simplemente nos lo estás dando. Sidney se alisó su costoso atuendo. Porque has hecho lo que yo no pude. Has hecho que este lugar importe. Le has dado alma. Caminó hacia T3S y posó una mano suavemente sobre el hombro metálico del droide. Y has tratado a T3S con el respeto que se merece. Solo por eso, te debo una deuda. Se volvió hacia Malcolm. Considéralo saldado. El Starlight ahora les pertenece a ambos, legal y completamente. Después de que Sidney se marchara, prometiendo enviar a los clientes de los restaurantes de sus sistemas centrales a experimentar la auténtica experiencia gastronómica de la frontera en el Starlight, Malcolm y T3S se encontraron ante un futuro inesperado. Lo que había comenzado como una táctica desesperada por sobrevivir se había convertido en algo que ninguno de los dos había anticipado. Un negocio próspero, sí, pero más importante aún, un pilar de la comunidad, un faro para los residentes olvidados de Jeraisen 5, y cada vez más para los visitantes de toda la galaxia. 2 años después de que Malcolm descendiera por primera vez de su transporte en mal estado, el Starlight apareció en Galactic Journeys, la publicación de viajes más prestigiosa de los sistemas colonizados. El artículo titulado «Vale la pena el desvío», como un puesto de avanzada abandonado se convirtió en un destino culinario, atrajo una nueva ola de viajeros curiosos a Jeraisen 5, revitalizando la estación, que antes estaba en decadencia. La directora Barnes, durante una de sus cenas habituales en el Starlight, le mostró a Malcolm los últimos informes económicos de la estación en su tableta. La ocupación residencial ha subido un 70%, dijo, sin poder disimular el asombro en su voz. Las solicitudes de licencias comerciales han alcanzado un máximo histórico. Y miren esto. La administración colonial ha aprobado la financiación para una modernización completa de la infraestructura. Negó con la cabeza, asombrada. Todo por culpa de un restaurante. Malcolm se encogió de hombros con modestia. No cualquier restaurante. El café más famoso de la galaxia, si le damos crédito a esa escritora de viajes. Miró a T3S, que atendía eficientemente una mesa de turistas con los ojos abiertos. Aunque creo que ambos conocemos el verdadero secreto. Para nuestro éxito, T3S, al oír esto desde el otro lado de la sala, con sus receptores de audio actualizados junto con gran parte de su hardware durante los últimos 2 años, se giró y dirigió sus fotorreceptores hacia Malcolm. Aunque su rostro metálico no podía sonreír en el sentido humano, Malcolm hacía tiempo que había aprendido a leer los sutiles cambios en su postura, la inclinación de su cabeza, el brillo de sus unidades ópticas. Era feliz a su manera. La luz de las estrellas no se trata solo de comida, continuó Malcolm dirigiéndose a Barnes. Se trata de conexión. En una galaxia donde todo se mueve cada vez más rápido, donde los desvíos y atajos nos hacen perder el viaje en busca del destino, la gente anhela algo más que nutrición. Anhela un lugar al que pertenecer, aunque solo sea por una comida. El director Barnes asintió pensativo. Sabes, cuando llegaste aquí, te di 3 meses antes de que te fueras o terminaras en detención en la estación por algún plan descabellado que salió mal. Levantó su copa de vino sintético pero de sabor extraordinariamente auténtico. Nunca me he sentido tan feliz de haber sido probada. Malo para la luz estelar y sus extraordinarios fundadores. Malcolm alzó su copa,
captando la mirada de T3S a través del concurrido restaurante. En ese momento, sintió algo que no había experimentado en décadas de vagar de un sistema a otro, arreglando cosas que otros habían descartado y siguiendo adelante. La profunda satisfacción de haber construido algo que importaba, algo que perduraría. Asintió ante la luz estelar. El hogar más inesperado que este viejo mecánico podría haber encontrado. Fuera de las ventanas panorámicas del restaurante, las luces de Geraisen 5 brillaban con más intensidad que en años. Un faro en el vacío, prueba de que incluso el rincón más olvidado de la galaxia podía encontrar nueva vida, un nuevo propósito, una nueva esperanza. Todo porque un mecánico sin hogar había visto posibilidades donde otros solo veían abandono. Y un fiel droide de servicio había esperado pacientemente un futuro que llegó de la forma más inesperada imaginable. Pero su historia no había terminado. 6 meses después de la visita de Sydney, Malcolm recibió un mensaje críptico de un comerciante que pasaba por allí. «Alguien te busca», dijo el comerciante, deslizando un dato. El chip al otro lado del mostrador. «Alguien importante». Malcolm examinó el chip con cansancio. «¿Importante en qué sentido?». El comerciante se encogió de hombros. «Desconozco los detalles. Solo sé que tienen créditos. Muchos créditos. Y están muy interesados en lo que has hecho aquí». Malcolm insertó el chip en su tableta de datos y un mensaje holográfico cobró vida. La figura estaba oculta, manteniendo deliberadamente su identidad oculta, pero la voz era clara y autoritaria. «Malcolm Spielberg, tu reputación te precede. Represento a un consorcio de inversores interesados en lo que has logrado en Horizonte 5. Creemos que tu modelo Starlight podría replicarse al otro lado de la frontera. Estamos dispuestos a ofrecer una financiación sustancial para expandir tus operaciones a otros puestos avanzados olvidados. Si te interesa, reúnete con nuestro representante en las coordenadas adjuntas. Ven solo». Malcolm compartió el mensaje con T3S esa noche después del cierre. «¿Qué opinas? ¿Oferta legítima o estafa elaborada?». T3S lo procesó por un momento. Datos insuficientes para una evaluación concluyente. Sin embargo, el patrón de voz indica sinceridad con un 93% de probabilidad. La solicitud de venir solo es preocupante. Malcolm asintió. «Sí, esa parte también me alarmó». Se paseó por el restaurante vacío, pensándolo bien. «Pero si es legítimo, piensen en lo que podríamos hacer, T3S. Podríamos llevar la experiencia Starlight a docenas de puestos de avanzada como este. Lugares donde la gente ha sido olvidada, abandonada a su suerte. ¿Estás considerando aceptar la reunión?». «Estoy considerando no ir solo», respondió Malcolm con una sonrisa. «La última vez que lo revisé, mi compañero tenía unas capacidades defensivas bastante sofisticadas que eran estándar para los droides de servicio de su época. Algo sobre proteger las instalaciones de clientes indisciplinados». Los fotorreceptores de T3S se iluminaron ligeramente. «Mis protocolos de seguridad están operativos, pero nunca se han activado». El propietario Trustin los consideró excesivos para un restaurante. «Bueno, esperemos no necesitarlos, pero más vale prevenir que curar». Las coordenadas los llevaron a una instalación minera abandonada en el cinturón de asteroides. Un viaje de 30 minutos en la pequeña lanzadera que Malcolm había. Consiguieron adquirir a cambio 6 meses de comidas gratis para un piloto con mala suerte. Al acercarse, T3S, que había sido modificado significativamente para viajes espaciales, examinó las instalaciones. «Detecto una pequeña nave atracada en la esclusa principal. Las señales de vida indican un solo ocupante». «Bueno, eso es bastante tranquilizador», murmuró Malcolm mientras guiaba su lanzadera hacia el puerto de acoplamiento secundario. Dentro, las instalaciones estaban en sorprendentemente buenas condiciones para haber estado abandonadas. La iluminación de emergencia aún funcionaba y los sistemas de soporte vital mantenían una atmósfera respirable.
Se dirigieron con cautela a lo que una vez fue el centro de mando de las instalaciones, T3S, moviéndose con una fluidez que contradecía su diseño originalmente utilitario. La puerta del centro de mando se abrió para revelar una figura solitaria sentada en la consola central. Al entrar, la figura se giró y Malcolm se encontró cara a cara con un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido a la última moda de los mundos centrales, con una expresión de leve diversión. Malcolm Spielberg, dijo el hombre, levantándose. Se puso de pie. Y los famosos T3, debo decir, esperaba que ignoraras mi recomendación de venir solo. Extendió la mano. Jonathan Trustinin. Sidney es mi madre. Malcolm parpadeó sorprendido, pero estrechó la mano que le ofrecía. No sabía que Sidney tuviera familia. Pocas la tienen. Mi madre siempre ha sido selectiva con las partes de su vida que comparte, incluso conmigo. Jonathan les indicó que se sentaran en una pequeña mesa de conferencias a un lado del centro de mando. Supongo que te preguntas por qué tanto secretismo. Se me había ocurrido. Malcolm respondió secamente. Jonathan sonrió. Mi madre es una mujer orgullosa, demasiado orgullosa a veces para admitir sus errores. Cuando regresó de visitarte en Geraisen 5, estaba cambiada, pensativa. Empezó a hablar de propósito, de crear algo significativo en lugar de solo rentable. Extendió las manos. Me causaste una gran impresión, señor Spielberg. Llámame Malcolm, y creo que fue la luz de las estrellas lo que la impresionó. No yo personalmente, quizás. En cualquier caso, me habló de tu operación, de cómo habías revitalizado una estación que todos los demás habían dado por perdida, y eso me hizo pensar. Jonathan se inclinó hacia adelante, con la expresión intensificada. Hay docenas, cientos de estaciones como Geraisen 5 repartidas por la frontera. Lugares donde el tráfico principal las ha desviado, donde la gente lucha por mantener los servicios básicos. Lugares que han sido olvidados. ¿Y quieres abrir restaurantes en ellas?, preguntó Malcolm con escepticismo. No solo restaurantes, centros comunitarios, centros de conexión, lugares que sirvan comida, sí, sino más importante aún, servir como anclas para reconstruir la comunidad. La iniciativa Starlight. La llamo. Los ojos de Jonathan brillaron de entusiasmo. Nosotros proporcionamos la inversión inicial, el equipo, las materias primas, las soluciones energéticas. Enviamos un equipo para poner en marcha la operación, capacitar al personal local, establecer la hidroponía u otras fuentes de alimentos sostenibles. Luego, cedemos la propiedad mayoritaria a la comunidad local, manteniendo solo una pequeña participación para financiar el siguiente proyecto. Malcolm intercambió una mirada con T3S. Suena muy filantrópico. ¿Cuál es la captura? Jonathan rió. ¿La trampa? La trampa es que te necesitamos, Malcolm. A ti y a T3S. Tu visión, tu experiencia, tu capacidad para ver potencial donde otros solo ven decadencia. Necesitamos que capacites a nuestros equipos para ayudar a seleccionar las ubicaciones que serán la imagen de la iniciativa. Hizo una pausa. Mi madre nunca lo admitiría, pero lamenta lo que hizo. Abandonar su negocio, abandonar a T3S. Esta es su forma de enmendarse, creo. ¿Y qué pasaría con la Starlight en Geraisen 5? Preguntó T3S, hablando por primera vez desde que entraron al centro de mando. Jonathan la miró con respeto. Eso sigue siendo tuyo. Tuyo y Malcolm para operar como mejor te parezca. No buscamos quitarle nada a lo que has construido. Queremos replicarlo con tu guía y bendición. Malcolm se recostó, considerando que la propuesta era audaz, ambiciosa y exactamente el tipo de desafío que le aceleraba el corazón con la posibilidad. Miró a T3S, su compañero, su amigo. ¿Qué opinas, T3S? ¿Listo? ¿Traer la luz estelar a la galaxia? Los fotorreceptores de T3S se iluminaron. Mi función principal siempre ha sido servir. Servir a más seres, crear más espacios de conexión y comunidad.
Esto se alinea con mis directrices fundamentales. Malcolm se volvió hacia Jonathan con una sonrisa. Bueno, señor Trustin, parece que ya tiene un par de consultores, pero le advierto que hacemos las cosas a nuestra manera. Nada de atajos corporativos ni soluciones estandarizadas. Cada Starlight debe adaptarse a su comunidad, debe integrarse en la esencia de su ubicación. No lo cambiaría por nada del mundo, respondió Jonathan, extendiendo la mano. Bienvenido a la iniciativa Starlight. Y así comenzó el siguiente capítulo de la insólita saga de Malcolm Spielberg y T3S. Durante los siguientes 5 años, la iniciativa Starlight estableció puestos de avanzada en 17 estaciones y puestos de avanzada olvidados a lo largo de la frontera. Cada uno se convirtió, a su manera, en un faro de esperanza y conexión para las comunidades que habían quedado rezagadas por el auge del progreso. El Starlight original en Geraisen 5 siguió siendo su base, el campo de pruebas para nuevas recetas e innovaciones que se compartirían con la creciente red de establecimientos. Malcolm y T3S dividían su tiempo entre supervisar su ubicación insignia y viajar a nuevos sitios, capacitar a los equipos y resolver los desafíos únicos que presentaba cada ubicación. Geraisen, la propia Estación 5, experimentó una transformación notable. La población de la estación se triplicó. Se abrieron nuevos negocios para apoyar la creciente industria turística que había surgido gracias a la reputación de la Starlight. La directora Barnes, para su continuo asombro, se encontró gestionando una comunidad próspera en lugar de un puesto de avanzada en decadencia. 8 años después de que Malcolm descendiera por primera vez de su transporte averiado, buscando solo piezas para reparar su nave, la Starlight en Geraisen 5 dio la bienvenida a su cliente número 1.000.000. La celebración se retransmitió a las 17 ubicaciones de la Starlight, y los mensajes de felicitación inundaron los sistemas establecidos. Esa noche, tras la conclusión de las festividades y el restaurante en silencio, Malcolm se sentó en la barra con una taza de café auténtico cultivado en los ahora extensos jardines hidropónicos. T3S, que hacía tiempo que había sido modificado para ocupar una silla en lugar de simplemente estar de pie, se sentó a su lado. ¿Alguna vez imaginaste que resultaría así?, preguntó, señalando la placa conmemorativa que se había instalado durante la celebración del día. Inclinó la cabeza de esa manera tan característica que Malcolm había llegado a encontrar tan entrañable. Mis algoritmos predictivos no se extendieron a escenarios de esta magnitud. Sin embargo, he descubierto que los humanos con frecuencia superan los parámetros esperados. Ella giró sus fotorreceptores hacia él. Especialmente tú, Malcolm Spielberg. Malcolm se rió. Lo tomaré como un cumplido. Bebió su café pensativamente. Sabes, pasé la mayor parte de mi vida arreglando cosas rotas y luego siguiendo adelante. Nunca permanecí en un lugar el tiempo suficiente para echar raíces y construir algo duradero. Echó un vistazo alrededor del restaurante que se había convertido en su hogar. Es curioso cómo a veces aquello que estás destinado a hacer te encuentra cuando menos lo esperas. De hecho, T3 estuvo de acuerdo. Mi programación no incluía ninguna contingencia para convertirme en copropietario del café más famoso de la galaxia. El café más famoso de la galaxia, repitió Malcolm con una sonrisa. Yo mismo todavía no lo puedo creer. Fuera de las ventanas panorámicas, las luces del Geraisen 5 brillaban intensamente contra el fondo de estrellas. Los barcos iban y venían de las ahora bulliciosas bahías de atraque, comerciantes, turistas y ocasionalmente, nuevos equipos con destino a la siguiente ubicación de Starlight. Y en el centro de todo se encontraba la improbable asociación de un mecánico sin hogar y un droide de servicio abandonado que habían encontrado el uno en el otro no solo los medios para sobrevivir, sino los medios para prosperar, crear y conectarse. La luz de las estrellas había comenzado como una apuesta desesperada, una última oportunidad para 2 entidades olvidadas en el borde de la galaxia. Se había convertido en un faro, no solo para Geraisen 5, sino para cada rincón olvidado del espacio, donde la gente necesitaba algo más que la mera supervivencia.
Necesitaban un lugar al cual pertenecer. Malcolm levantó su taza de café en un brindis silencioso por el giro del destino que lo había traído a ese restaurante abandonado en ese puesto olvidado. A su lado, T3C se inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, sus fotorreceptores brillando con lo que cualquiera que la observara juraría que era satisfacción. En ese momento, ambos supieron con absoluta certeza que estaban exactamente donde debían estar.